Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Muchísimas gracias por acompañarme en los 3 videos para generar las fórmulas, el método y todo el conjunto de explicaciones de esos 3 videos para la plantilla del consumo de combustible, control y consumo de combustible utilizando fórmulas dentro de Excel que nos permita, obviamente, hacer la vida mucho más sencilla, mucho más fácil a la hora de analizar este tipo de indicadores dentro de la empresa o dentro de la industria, que generalmente suele darse de manera masiva cuando trabajamos con muchos vehículos y necesitamos llevar una estadística clara a partir de intervalos de confianza para obtener una banda de confianza que nos permita determinar si el consumo promedio último es típico o atípico dependiendo de toda la nube de datos. En este video tutorial voy a hacer el bonus extra, el compilado, la forma para poderlo hacer de manera resumida utilizando una fórmula con el fin de determinar el último consumo, por ejemplo, promedio último, vamos a ponerlo así, mira, consumo promedio último o último consumo promedio, vamos a ver cómo se ve mejor, un guioncito último. Y vamos a capturar el último consumo promedio, como ya lo vimos en el video tutorial 3 de 3, para contrastarlo con todos los datos anteriores, obviamente los que den valores numéricos, donde hay consumos promedios a partir de los consumos instantáneos según el kilometraje que yo le coloque para que calculemos el consumo promedio. Eso lo vimos en el video tutorial 1, 2 y 3 de la plantilla o las fórmulas para crear la plantilla. En este punto del consumo promedio típico o atípico de una flota de vehículos de combustible, obviamente, una flota de vehículos utilizando Microsoft Excel. Aquí voy a calcular el límite inferior. Yo sé que tú, si no estás viendo o no has visto el video 1, 2 y 3, pues obviamente no tienes ni idea de lo que te estoy hablando. Pero si ya viste al menos el video 3 que te lleva el video 2 y 1, también para tenerlos que observar, entonces sabes tú de qué te estoy hablando. Voy a calcular dentro de esta celda que tengo aquí el último consumo de esta columna y el límite inferior y el límite superior. El límite superior para poder estimar a partir de un intervalo de confianza. Voy a copiarme este formatito que tengo aquí y lo voy a pegar de momento por acá para establecer a partir de un intervalo de confianza del 95% a partir de la regla empírica que me permite determinar según la banda de confianza de 2 desviaciones estándar por debajo y 2 desviaciones estándar por arriba del promedio, del punto central de la desviación estándar muestral del consumo promedio, el límite de confianza permitido para poder calcular con 95% de efectividad o una banda del 95% de confianza el dato del último consumo promedio para determinar si se encuentra por fuera del intervalo un consumo atípico o si se encuentra por dentro del intervalo, que es un consumo típico de combustible de los cuales nosotros registremos para la flota de vehículos y para un vehículo particular dentro de la plantilla de Excel. Vamos a hacerlo mediante el uso de una fórmula. Esto es la fórmula compilada o la fórmula resumida la cual te voy a explicar en este tutorial rápidamente. Esto no reviste ninguna dificultad. Lo primero que tengo que hacer es calcular la última columna. Fíjate, la última columna que obviamente tiene el consumo promedio. Recuerda cómo hacerlo. Lo voy a hacer mediante la función tomar. Tomo la fórmula que devuelve todo el rango de desbordamiento que calcula según la tabla de datos. Mil disculpas allí por el ruido del avión o helicóptero que está pasando. Siempre pasa esto, cuando estoy grabando siempre pasa algo, entonces aquí la fórmula está generando un rango de desbordamiento con el consumo instantáneo y el consumo promedio que prácticamente lo que nos sirve es el consumo promedio. Entonces para ello voy a tomar la última columna a partir del argumento llamado columnas menos 1, fíjate, voy a colocar aquí el paréntesis de cierre y si yo la compruebo última columna, fíjate que la estoy devolviendo íntegra. Obviamente esto tiene más cifras decimales, pero es esta misma columna. Aquí la tenemos redondeada o la tenemos resumida a 3 cifras decimales.
Ahora bien, ¿qué voy a hacer con esta columna? Voy a tratar de devolver los valores que sean numéricos mayores a 0, porque los del 0 no me interesan. Entonces, para ello, voy a utilizar en la siguiente línea un filtro. Voy a calcular únicamente todos los consumos promedios. Para ello utilizo la función filtrar y utilizo este nombre que contiene todos los valores en donde en el argumento include de la función filtrar filtre todos aquellos que son mayores a 0. En caso de que no me arroje nada, pues simplemente devuelve un vacío. Devuelvo ahora todos los consumos promedios, incluyendo el último, que es el que tengo que sacar para compararlo contra el resto y determinar si ese último consumo que estoy calculando de último, valga la redundancia, es típico o atípico según toda la nube de datos. Bien, la fórmula que me dice o el método que me dice que tengo que calcular el último valor, tengo que calcular el último consumo promedio y el resto de valores. Entonces voy a calcular el último consumo, voy a colocar CP último y posteriormente lo voy a tomar o lo voy a sacar mediante el uso de la función tomar, en donde tome todos los consumos promedios y por filas se tome el último. Ahí me estoy tomando el último consumo. Fíjate que si lo devuelvo con Enter, vamos a copiar este mismo formato o vamos a colocarle formato de 3 cifras decimales aquí con el cuadro de diálogo y fíjate que devuelvo 5.008, que sería este 5.008. Ahora bien, el siguiente nombre que voy a crear para guardar y almacenar sería todo el consumo promedio menos el último. Entonces voy a colocar aquí CP-1, pero ya me acordé que no puedo utilizar el -1 porque es un valor negativo o el -1 no, el menos porque aquí se entiende o Excel lo entiende como si fuese un valor negativo y realmente no estoy restando. Entonces yo lo quiero como nombre, entonces voy a colocar un guión al piso para colocarlo como si fuese un menos. Yo sé que tú me entiendes, consumo promedio menos el último que prácticamente voy a devolver a partir de la función excluir de esta columna de los consumos promedios. Es decir, el nombre tiene que almacenar todos los consumos promedios de esta columna, excepto el último, que me va a permitir calcular la desviación estándar muestral. ¿Y por qué muestral? Porque le estoy quitando un elemento a todos los consumos promedios mayores a 0. Le estoy quitando un elemento, el cual sería el último. Entonces voy a utilizar la función excluir y posteriormente tomo todos los consumos promedios y excluyo por filas la última fila. Fíjate ahora que si imprimo el valor del consumo promedio menos el último, estoy devolviendo todos menos el último. Fíjate que el último es 5.387, el cual me da sobre esta columna 5.387. Ese sería el último consumo promedio, obviamente excluyendo el último. Ya tengo toda la fuente de datos. ¿Qué voy a hacer a continuación? Necesito calcular el valor promedio de toda la nube de datos menos el último. Entonces utilizo a la función promedio del CP-1, los consumos promedios menos el último, y posteriormente necesito calcular la desviación estándar muestral. Vamos a colocarlo con minúscula, desviación estándar muestral. La coloco así, des estándar muestral, en donde yo calcule a partir de la función desves.m la desviación estándar en función de una muestra, de la muestra, porque le estoy quitando el último elemento a toda la nube de datos para poder contrastar el último contra todos los anteriores. Ahora bien, la desviación estándar muestral me dice, dame un conjunto de números. Yo le digo, se encuentran almacenados en los consumos promedios menos el último y lo guardo ese cálculo de la desviación estándar dentro del nombre. Por tanto, si yo imprimo la desviación estándar, fíjate que me arroja 0.248. Ahora bien, con esa desviación estándar ya voy a generar el resultado. Voy a generar un apilamiento en horizontal que prácticamente sería esta última columna o esta primera columna que tiene que ver con el consumo promedio último que extrajimos a partir de toda la nube de datos, que sería este CP último, vamos a ponerlo, CP último, y posteriormente el límite inferior se basa, según la regla empírica, en tomar el promedio
este promedio que estoy calculando con todos los datos menos el último, tomo el promedio y le resto 2 veces la desviación estándar, es decir, resto para obtener un rango o resto para obtener una banda de confianza del 95% según la regla empírica en estadística o la regla del 90 y la regla del 46. La regla del 46.8, 95 y 99.7, más conocida como la regla empírica en estadística, que calcula los valores en una curva normal de datos, a partir obviamente de una estandarización con la desviación estándar, que es una medida de tendencia central. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el límite superior, que sería en este punto el promedio más 2 veces la desviación estándar. Entonces tomo la desviación de ese cálculo de los últimos elementos y fíjate que al momento de evaluarlo, devuelvo el último consumo promedio, que sería 5.008, y a su vez también devuelvo el límite inferior y el límite superior. ¿Qué supone esto? Voy a colocarlo de un color inmediatamente. Vamos a ponerle blanco en negrita. ¿Y qué supone esto? Que si el último consumo, según el límite inferior y el límite superior, se encuentra este consumo en el medio se encuentra justo en el valor central, entonces es un consumo típico. Si este valor está por debajo del límite inferior o bien por encima del límite superior, quiere decir que es un consumo atípico, un consumo que no es usual según los datos de desviación estándar, con una confianza para pegarle o con una confianza para atinarle del 95%. Ahora bien, esta es la fórmula, fíjate, fórmula compilada. Vamos a colocarla aquí para que tú te des cuenta. Voy a centrarlo hacia la izquierda y aquí la voy a colocar, perdón, con fórmula texto. Esta fórmula texto voy a tomarla de 5 filas, vamos a tomarla así de 5 filas con vino, aquí voy a quitar el centrado y le voy a colocar un color azul. Esta es la fórmula compilada, esta es la fórmula que yo necesito emplear para obviamente sacar todos los cálculos intermedios del video 3 de 3 donde te expliqué el método para poder calcular intervalos de confianza a partir de desviación estándar, utilizando la suma de los cuadrados de las diferencias de cada punto respecto de la media aritmética del consumo promedio respecto de la media aritmética de esos consumos promedios. Bueno, en el video 3 de 3 está la explicación completa. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Vamos a insertar, déjame perder un minuto de tiempo colocando aquí una flechita para que quede mejor explicado. La voy a intentar dibujar por acá y le voy a dar un doble clic y luego botón secundario, formato de forma, la voy a colocar de color rojo y le voy a colocar una flechita. Vamos a ver si salió bien. Sí, perfecto. Esta es la fórmula compilada. Allí la tienes y el punto ahora es poder calcular con formato condicional si el último consumo es típico o atípico, es decir, si este punto se encuentra en el medio o se encuentra intermedio dentro del intervalo, en el límite inferior o límite superior, entonces es un consumo típico. Yo lo voy a colocar, por ejemplo, de color verde, pero si se sale de los límites, entonces pues lo coloco de color rojo, es un consumo atípico, como una alerta. ¿Cómo hago para hacer esto? Necesito determinar si este punto se encuentra dentro del intervalo. Una manera de hacerlo, fíjate, voy a copiar esto acá con la función transponer, voy a colocarlo así, mira. Vamos a poner este rango de desbordamiento y luego lo voy a evaluar con Enter y voy a copiar, por ejemplo, el formato. A 2 cifras decimales o a 3 cifras decimales le voy a dar clic en el comando aceptar, voy a copiar con control C, pego con control shift B para que ya no exista la fórmula, fíjate, existen únicamente los números y lo que quiero que veas es que este sigue siendo el límite inferior y este sigue siendo el límite superior. ¿Cómo hago yo para determinar que este valor se encuentra justo en el medio o que se encuentra justo en el centro? Yo utilizo la función mediana, por lo general para este tipo de cálculos utilizo la función mediana. ¿Qué hace la función mediana? La función mediana devuelve la mediana, obviamente es otra función de tendencia central, tiende todo al centro. En estadística es una función de tendencia central o una medida de tendencia central, devuelve la mediana o el número central de un conjunto de números. ¿Qué hace prácticamente la mediana? La mediana me da el valor del punto medio o el valor central
o me da el valor que se encuentra justo en el medio. Por tanto, si yo vengo y paso toda la nube de datos, que en este punto serían 3, fíjate que el valor central es 5.08 porque se encuentra en el medio. Este sería el límite inferior, este sería el límite superior y este sería aquí en el medio el punto central. No importa si yo lo paso aquí de primero, él calcula el valor del punto medio y me devuelve ese valor como resultado de la función mediana. Imagina, por ejemplo, un número como el valor del límite superior, por ejemplo, 6.999. Entonces el punto medio, este sería ya o se comporta como el límite superior, este como el límite inferior y este sería ahora el punto medio. Ahora bien, imagínate por ejemplo un número como 3999. Entonces se encuentra por debajo del límite inferior y el punto medio ahora sería él. Pero si el punto medio, como en este caso que está dando de manera correcta en el punto central, es este mismo número, entonces prácticamente lo que yo estoy asegurando con la función mediana es que si el retorno de dicha función es igual al mismo número que yo quiero comprobar, entonces está justo en el medio. Por tanto, voy a crear ahora la fórmula para el formato condicional. Vamos a colocar aquí formato condicional para el consumo típico. Yo sé que típico lleva tilde y atípico, y también atípico lleva tilde de todo el caso, de todo el estudio, de todo el caso de estudio, formato condicional para el consumo típico y atípico, con reglas de formato condicional. Entonces voy a calcular dentro de esta celda cuál es la fórmula para marcar con formato condicional un consumo típico, el último consumo cuando es típico. Entonces utilizo la función mediana, no media acotada, bueno, otra función bastante interesante que merece un buen tutorial. Utilizo la función mediana y tomo todo el rango de desbordamiento. Si el valor es igual a la función tomar de ese mismo rango de desbordamiento, pero por columnas me traigo la primera columna, es decir, el valor de ella misma, 5.07, voy a seleccionarla nuevamente, fíjate que devuelve 5.007, que sería este mismo número, pero está redondeado a 3 cifras decimales, y si la mediana me arroja sobre estos 3 números el punto medio, que él es el mismo, entonces el consumo es típico, porque la regla se ejecuta como verdadera. Fórmula texto de esta formulilla, listo, aquí la tenemos, fíjate, la marco de color azul. ¿Qué pasa cuando el consumo es atípico? ¿O qué pasa cuando yo quiero ubicar o quiero determinar el consumo atípico? Pues si no es típico, es atípico, se encuentra por fuera del intervalo. ¿Cómo logro esto? Tomando la misma expresión, la copio con control C y posteriormente la niego. Es decir, si no me da un valor de verdadero, obviamente me da un valor de falso. Entonces, al negar un valor de falso, prácticamente lo que estoy haciendo es devolviendo un valor de verdadero. Cuando esto se ejecute como falso, esto se ejecuta como verdadero. Y ya tengo el consumo atípico. Por tanto, este sería un color verde. Vamos a ponerlo así, por ejemplo, de color blanco en la fuente. Y aquí el falso de color rojo, que sería el consumo atípico de momento. Cuando esto sea un consumo atípico, entonces este se ejecuta como falso y este se va a ejecutar como verdadero. Regla de formato condicional establecida. Copio con control C, vengo acá y la pego sobre esta misma celda, solo sobre esta celda, estas ya están marcadas y no necesitan. Y posteriormente fórmula, nueva regla y le coloco una regla con formato condicional a partir de esta formulita que acabamos de crear en donde el formato sea un color de verde con fuente en negrita, por ejemplo, de color blanco. Clic en el comando aceptar, clic en el comando aceptar y ahora nos fuimos con el consumo atípico. Entonces vengo y la marco, por ejemplo, por aquí. Y formato condicional, nueva regla que se determine mediante el uso de una fórmula y el formato para el consumo típico sería de color rojo en negrita con una fuente de color blanco. Clic en aceptar y cuando empecemos a colocar datos dentro de esta hoja, entonces me va a marcar, por ejemplo, que el consumo es atípico. De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a ver si actualiza correctamente. Voy a ingresar un siguiente registro. Vamos a colocarlo, por ejemplo, vamos a colocarlo para esta fecha. Marzo 5 del año 2024, por ejemplo, a las 10 de la mañana. Vamos a ponerlo así, 10 a.m. Ahí lo colocamos, placa
ABC123, que creo que sería la última placa. Voy a bajarlo con el scroll ABC123 y vamos a colocar el último kilometraje que existía para la ABC123. Déjame bajar un segundo y se encuentra acá 83.000. Vamos a colocar que el vehículo ahora hizo, por ejemplo, 88.000 kilómetros, una cifra estimada, y con 88.000 kilómetros vamos a colocar un valor en litros para que nos dé un consumo típico y uno atípico. Vamos a colocar, por ejemplo, 31 litros de combustible y le decimos que sí es un consumo, un llenado del tanque total, y le colocamos en el costo un costo cualquiera, $25, 25,65. Vamos a colocarlo 25.65 y lo ponemos bien, 25.65. Vengo aquí y determino que el consumo ahora es atípico. ¿Por qué es atípico? Porque el último consumo de combustible, según los últimos kilómetros, fíjate ahora que es de 0.853. Es decir, se encuentra muy por debajo a partir del último consumo. Entonces vamos a colocar que para esos kilómetros, vamos a colocar que nos gastamos por esos 25 kilómetros solo 10 litros de combustible en ese tanqueo full. Sigue dando un dato que es atípico. Vamos a colocar, por ejemplo, 130 litros, a ver qué nos aparece, y el cálculo nos da 2.83, va subiendo, son demasiados kilómetros, son casi 4.000 kilómetros o 7.000 o 8.000 de recorrido, casi 5.000 kilómetros. Vamos a colocar, por ejemplo, que fueron 350 litros por el tramo, bastante grande. Aquí tenemos que colocarlo dentro de esta tabla, 350 litros. Y vamos a ir a cálculos y en cálculos ya tengo que es un consumo súper alto. También yo creo que me tiene que estar marcando un consumo atípico. Entonces voy a ir a la parte de arriba y fíjate que el consumo ahora es de 7.233 litros por cada 100 kilómetros. Por tanto, se sale del intervalo y me marca un consumo atípico. Esta es la que se ejecuta como verdadera. Pero si yo quisiera colocarlo, por ejemplo, como un consumo típico, lo ajusto a la realidad. Voy a colocar que me da 250 litros. Ahora fíjate que el consumo es 5.233 litros y el límite es 4.780 hacia abajo y el límite superior es 5.775 arriba. Este valor se encuentra justo en el medio, por tanto me da un consumo típico. Estas son las fórmulas que tienes que recordar. Mediana, para aprender a calcular el punto medio del último consumo dependiendo de los límites, y negándola para convertir obviamente esa negación en un consumo atípico que me permita detectar un consumo atípico. Y la fórmula compilada que me permite a mí determinar el último consumo, el límite inferior y el límite superior con un intervalo o banda de confianza del 95%, según la regla empírica en estadística, es esta fórmula que me permite calcular la última columna del consumo promedio, que ya es normal o está normalizada cada 5.000 kilómetros, y obviamente se basa en los consumos instantáneos que no están normalizados, pero con los 5.000 kilómetros en cada tramo la normalizo. Posteriormente calculo el último y todos menos el último para poder calcular la desviación estándar y su promedio, con el fin de poder restarle a ese promedio dos desviaciones estándar por arriba, dos desviaciones estándar, sumárselas para que me dé por debajo, o dos por arriba, dos por debajo, para poder obtener los límites del intervalo o la banda de confianza del 95%, y posteriormente con formato condicional aplicar la regla sobre la celda para determinar si es un consumo típico o bien es un consumo atípico. Fórmulas increíbles, fáciles, pero cuando conoces el modelo, para poder determinar a partir de una flota de vehículos si el consumo de combustible es típico o es atípico, y puedas tomar una decisión, obviamente con los datos que tú le vas ingresando dentro de Excel. Mis amigos, video bonus extra de la plantilla o el conjunto de videos para formar la plantilla automatizada para el consumo de combustible usando fórmulas dentro de Excel. Mi nombre es Andrés. Feliz inicio de semana y feliz conocimiento que estás adquiriendo para trabajar con Excel correctamente. Un abrazo. Mi nombre es Andrés y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto.